Hola, ahora sí, vamos a enviar las invitaciones a Carla y a Cristel, que es nuestra kinesióloga, que es especialista en piso pélvico y que va a estar hoy día contándonos de esta maravillosa terapia que se hace al piso pélvico para no tener miedo. Otro Cristel, look del pijama seco. Ahí le envié la invitación también a Cristel, tiene que aceptarla. Ah, ya se enviaste. Sí, Ah, buenísimo. Entonces, ya estamos por comenzar. Gracias por los que nos están acompañando. Hola, Cristel. hola. Hola, hola chiquilla. Hola. Qué Ahora sí, emocionada. Voy a... me costó. Pero se No, puede, eso es lo importante. Aquí vamos estamos. a comenzar. Entonces, presentando. ¿Se escucha como acoplado? Sí, Puede ser. ¿Puedes colocar con algo una... encendido, ¿tiene el computador algo? Estoy con el teléfono. ¿Será el micrófono? No debería. Voy a apagar, espera. ¿Ahí mejor? Ay, sí, Sí, sí. eso. Para copiar. No, pero se escucha súper. Ya. Bienvenidas. Estamos muy felices nuevamente con Andreita de recibir a esta tremenda invitada, nuestra primera invitada a este espacio, Cristel, que eres invitada de aquí para adelante, que es una comunidad acá en Osorno que estamos empujando con Andreita, que tiene que ver con la mujer, con los procesos que ocurren de los 40 y más, con el climaterio, ¿ya? Y por lo mismo estamos muy contentos de que seas tú la primera persona que nos acompañe, la primera especialista, una mujer súper reconocida acá en Osorno, como kinesióloga y especialista en suelo pélvico, o piso. Ahí me vas a contar cuál es la forma más correcta, o piso o suelo. Y interesante mencionar que Cristel no solo es una gran especialista, también es una terapeuta complementaria, tiene 3 hijos y quiero también mencionar algo que es una gran persona y ama la montaña, ¿cierto? Es una montañista excepcional, ella es mucho amor al deporte blanco. Y por lo mismo, me gustaría hacerte una pequeña pregunta o dos pequeñas preguntas antes de comenzar con el tema de hoy, que es el suelo pélvico, ¿ya? Me gustaría preguntarte, mencioné de que haces terapias complementarias, ¿cierto? Y con respecto a esto, de tus terapias complementarias, ¿cuál pudiese relacionar a lo que es lo que estamos viendo hoy? Y lo otro es que, no lo mencioné, pero tú me comentaste en algún momento que te defines como una eterna aprendiz. Entonces, para conocerte un poquito, nos gustaría si pudieses ahondar en esas dos preguntitas. Está muy relacionada una cosa con la otra. Mi definición como eterna aprendiz tiene que ver con mi pasión por el conocimiento. Me encanta aprender de distintas cosas, cosas nuevas, relacionadas con mi profesión y también del mundo y de las personas. Y como me apasiona el conocimiento, mi propósito es compartir ese conocimiento. Y desde el ir estudiando, desde esa curiosidad, me di cuenta que como kinesióloga me quedaba corta en herramientas y me faltaba poder agregar un enfoque más holístico, emocional y energético a mis pacientes. Y en esa búsqueda de conocimiento me certifiqué como practicante de Theta Healing y como practicante de barras de Access. Además, soy terapista de Reiki y soy terapista y guía de masaje. Esto en pasar de 20 y tantos años de estudiar y buscar, y entre medio hice 2 diplomados relacionados a la kine. Soy especialista en embarazo y posparto y también en suelo pélvico o piso pélvico, que en verdad da lo mismo. El concepto, la estructura anatómica es la misma. Y
estas terapias complementarias me han permitido entregar una visión distinta y entregarle a mis pacientes, que son en su gran mayoría mujeres, también herramientas de autoconocimiento, herramientas de hacer un poco las paces con esta vida, con este mundo y con este ser mujer y habitar el cuerpo que nos permite vivir en este mundo y que nos permite conocer, aprender y pasear, que es lo que a mí me encanta, hacer deporte y regalonear con mis niños. Maravilloso, entonces, cómo has ido integrando tu profesión y ampliando también la mirada de lo que haces para poder beneficiar a las personas con las que trabajas y darle un servicio mucho más acabado. Porque a veces en la ciencia nos quedamos cortos y trasciende muchos aspectos emocionales que las terapias complementarias son un tremendo aporte. Así que me parece genial. Corazón Consulta, ahora nos vamos más al tema y a nuestro problema, entre comillas, que nos enfrentamos, que tiene que ver con el piso pélvico. Como dijiste, puede ser suelo pélvico. Y me gustaría que todos tenemos esta estructura en nuestro cuerpo, que nos digas exactamente qué es el suelo pélvico, y por qué se debilita y descontrola justo cuando entramos en la perimenopausia. El suelo pélvico es una estructura muscular. Existen distintas definiciones. Conocidos, puros y duros, tenemos dos diafragmas. El diafragma abdominal o respiratorio y el diafragma pélvico. Hay líneas que definen hasta 7 diafragmas, desde el piso de la silla turca dentro del cerebro hasta el suelo pélvico. Y en el fondo son lugares que van cerrando o marcando ciertos compartimentos. Y en este caso el suelo pélvico es el que nos da el soporte, y uno se lo imagina siempre así, y uno en general siempre lo grafica como un bowl, pero en verdad el suelo pélvico es así. Es al revés. La musculatura va desde abajo hacia el centro y hacia arriba. Y esta musculatura lo que hace es servir de amortiguador para las presiones que se generan dentro del abdomen y que en gran parte son generadas por la musculatura abdominal y por el diafragma respiratorio. Entonces, es el tercer componente que me permite cerrar. ¿Cuál es el gran problema de nuestro suelo pélvico? Es que es el rival más débil, porque tiene toda la gravedad sobre sí. En el fondo, nuestro cuerpo no fue construido para ser bípedos, para estar de pie. Somos primates y los primates caminábamos en 4 patas. Por lo tanto, nuestro suelo pélvico no está diseñado para resistir todo el peso. Y más encima, el Homo sapiens creció la cabeza, entonces tenemos crías con un diámetro de cabeza mucho mayor. Nuestras guaguas son mucho más grandes de cabeza de lo que fue construida, para lo que fue construida nuestra pelvis, ideada y en el fondo se ha ido desarrollando, pero claramente por eso también tenemos una mayor tasa de cesáreas actualmente. Porque las cabecitas de los bebés están creciendo cada vez más. Entonces, el problema que tiene nuestro suelo pélvico, además, o sea, inicialmente es la gravedad en sí misma, la vida en sí misma, la respiración, principalmente la descoordinación del diafragma y de los abdominales con la musculatura del suelo pélvico. La instrucción hunde la guata es la peor instrucción que tú le puedes dar a un abdominal. O sea, jamás escuchen a alguien que les diga lleva el ombligo a la columna. La instrucción debiese ser siempre trae el ombligo hacia la nariz, hacia arriba, porque de esa forma de verdad activamos toda la pared abdominal y le ayudamos a nuestro suelo pélvico a hacer su trabajo. Entonces, ¿qué pasa con el pasar de los años? Que en la perimenopausia van bajando los estrógenos y todo nuestro cuerpo femenino es dependiente de los estrógenos, así como todo el cuerpo masculino es dependiente de la testosterona. Las mujeres tenemos testosterona, pero muy poquita. Principalmente tenemos estrógenos. ¿Y cuál es el problema? Que dentro de la pelvis el estrógeno es rey, si bien sale de los ovarios. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Que
al bajar los estrógenos durante la perimenopausia, toda la musculatura y todas las estructuras se debilitan, pierden turgencia. Entonces la mucosa se vuelve más delgadita, los músculos se vuelven más delgaditos, la piel se vuelve más delgadita, las fascias, los huesos, todo va perdiendo un poco de su potencia, de su poder, porque hay menos estrógenos. Y en la parte pélvica es más intenso este efecto. Entonces, nuestro suelo pélvico sufre muchísimo en la baja de los estrógenos. Y el otro gran enemigo de nuestro suelo pélvico es la constipación. El pujo para defecar es 1000 millones de veces peor que un parto vaginal, porque es todos los días durante toda la vida. Sí, estoy de acuerdo, un parto distóxico con fórceps, con un gran desgarro, pero eso es el 3% de los partos. La tasa de constipación, sobre todo en mujeres, es altísima. Y eso es un daño enorme a nuestro suelo pélvico. Entonces ahí quiero dejar un llamado muy sentido a todas las chicas que nos están escuchando. Por favor, si tienen tema digestivo, si les cuesta ir al baño, si tienen que empujar, consulten con el médico, consulten con nutricionista, consulten con su quina de suelo pélvico y vean qué es lo que está pasando. A veces es un problema alimenticio, a veces es un problema muscular. Tenemos que hacernos cargo, pero ese daño es todos los días y es tremendo. Qué interesante. Yo no sabía esa parte, la verdad. Ahí sí, uno le echaba la culpa a la guagua. Si tuvimos parto normal. Es que siempre hemos echado la culpa a las guaguas y al parto. Pasa que el embarazo en sí mismo es un tremendo daño. Gravedad, de nuevo, volvemos y está todo el tiempo el peso sobre el suelo pélvico, ¿cierto? Y la presión. Entonces ya el embarazo en sí mismo es un problema. El parto es un problema si hay algún problema. Si es un parto distóxico, si hay un desgarro, si hay una retención, si es necesario usar un fórceps, una ventosa o de verdad hay un problema. Si no, no es un problema. Y un parto que tiene un suelo pélvico bien entrenado tiene menos riesgo de desgarro. Entonces es importante a todas aquellas que están embarazadas también consulten, revisen su suelo pélvico. El entrenamiento de suelo pélvico antes del parto no solo tiene que ver con preparar mi pujo y aprender a enfrentarme al parto, que en general hay distintas visiones y no siempre se sugiere entrenar el pujo, por ejemplo. Sí es importante fortalecer el suelo pélvico. Con respecto a esto, Cristel, bueno, me quedo con ideas muy precisas, pensando en el tema del estrógeno, como que somos, como funcionamos en base al estrógeno. También tomando esto de que cómo se va adelgazando todas las estructuras de nuestro cuerpo y esa zona que ya sufre con la gravedad, y sumémosle también los temas de constipación y problemas digestivos que con estos cambios hormonales generan aumentan y por ende todo se ve mucho más complicado. Por lo mismo, lógicamente, en mi caso, como coach de menopausia, uno siempre la promoción del ejercicio en esta época, en la perimenopausia principalmente, o en toda la época después de cierta edad, el ejercicio con fuerza, con pesas. Y ¿qué le podríamos decir a una mujer en la perimenopausia, ejemplo, que quiere entrenar, pero cada vez que va a correr, cada vez que va a saltar o que toma una pesa, tiene incontinencia urinaria o incontinencia? Y lo otro, ¿qué ejercicio de estos de pesa puede empeorar esta incontinencia? ¿Ya? Y por último, ¿qué tiene que hacer antes? ¿Qué es lo que debe hacer antes de hacer este ejercicio si es que presenta estos problemas en el control de su orina?
Bueno, lo primero es hacer una evaluación. Si tienen alguna duda, hay que hacer una buena evaluación del suelo pélvico. Y la evaluación del suelo pélvico debe ser hecha por un kinesiólogo que sea especialista, que tenga formación, porque es una evaluación invasiva. Es una evaluación similar a la evaluación de una matrona. Por lo tanto, no todos los kinesiólogos estamos formados en esa área. Eso es súper importante. El suelo pélvico, como cualquier otro músculo, no es solo fuerza, fuerza, fuerza. Hay que aprender a coordinar, hay que aprender a controlar y también hay que aprender a relajar. Porque yo no saco nada de aprender a apretar, apretar, apretar mi puño si no sé abrir el puño. ¿Cómo voy a tomar algo si no sé abrir la mano? Pasa lo mismo con el suelo pélvico. Si yo todo lo que hago es fuerza, 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 no me va a servir. Y lo primero y lo más importante, después de hacer una evaluación, lo que yo le sugiero a todas las mujeres es, si yo quiero entrenar fuerza, debo tener un suelo pélvico tan fuerte que sea capaz de compensar todo lo demás. No hay ningún ejercicio prohibido, siempre y cuando mi suelo pélvico sea suficientemente fuerte para compensar el trabajo que estoy haciendo. Entonces, es entrenamiento, es un músculo, es entrenable. Y se puede entrenar con pesas, se puede entrenar con electricidad, se puede entrenar con repeticiones, se puede entrenar hasta la fatiga, igual como todos los demás músculos. Entonces, es súper importante que entrenemos y que nos preocupemos de que nuestro suelo pélvico sea capaz de sostener y compensar el esfuerzo que estamos haciendo en el resto del cuerpo. Los ejercicios de impacto, todo lo que lleve un salto o que lleve pesas que sean más allá del 60% de mi carga máxima, tienen un mayor riesgo de impacto sobre el suelo pélvico si es que mi suelo pélvico no está bien entrenado y bien coordinado. Y lo otro que es sumamente importante es que debo aprender a coordinar la respiración. Cualquier ejercicio que se haga en apnea, o sea, aguantando el aire, es nefasto para mi suelo pélvico. Entonces, si es que tu entrenador te dice, para llegar más profundo, aguanta el aire, arranca. Ahí no es. Porque en verdad, lo peor que puedo hacer para mi suelo pélvico es hacer el ejercicio en apnea. Claro que sí. Y dentro de eso, Cristel, bueno, hay muchos temas con la incontinencia. Nosotros nos reíamos con Carla antes, cuando el miedo a estornudar, todas esas cosas. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son las 3 señales de alerta más importantes que tú crees que una mujer necesita urgentemente una valoración kinésica? Además de esta pérdida de orina, ¿hay alguna otra señal? Sí. O sea, primero que todo, lo que les mencionaba antes, la constipación, la pérdida de orina o el miedo a perder, porque en general yo tengo miedo porque tengo alguna sensación que cambió, una sensación de abombamiento, tal vez al estornudar, al toser, al saltar, esta sensación en la cama elástica como del rebote, en que siento que mi suelo pélvico está como moviéndose más de lo que yo quisiera al yo saltar. Y el dolor en las relaciones sexuales, dolor al hacer ejercicios, dolor con la defecación o dolor en distintos momentos del ciclo. Cualquier dolor pélvico es importante de revisarse. Bien. Y con respecto a eso, en el dolor en las relaciones sexuales, es también, aparte del dolor físico, también hay un gran impacto psicológico, tanto como para la mujer como para la pareja. ¿Cómo ayuda en este caso la kinesiología a desaprender del dolor y a recuperar la elasticidad necesaria para volver a tener una intimidad óptima? Ahí depende mucho de cuál sea la situación particular de cada una, pero hay que trabajar mucho con el autoconocimiento, con el control y la coordinación muscular, porque en el fondo el dolor se empieza a generar un círculo vicioso. Me duele el músculo, o sea, el músculo se aprieta, me genera dolor, el músculo se aprieta más como respuesta al dolor, más me duele, más me aprieto, más me duele, hasta que finalmente esta cosa ya es un muño, apretado, 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 en que más encima me genera mucho miedo, mucha ansiedad. Y muchas veces, muchas mujeres
tienen dificultades para comunicarse, para poder planteárselo a sus parejas. A las parejas les cuesta, no lo entienden el por qué, no entienden el cómo se produce, porque hay un gran desconocimiento. Piensen que si las mujeres no conocemos nuestro suelo pélvico, menos lo van a conocer nuestras parejas. Entonces, ahí es muy importante la educación y el control muscular. Y también se trabaja con masajes, se trabaja con técnicas de relajación progresiva, y ahí en esos casos se trabaja mucho desde la terapia complementaria. En mi caso, yo trabajo mucho con la terapia complementaria porque hay un componente emocional tremendo. Genera una rabia, una frustración tremenda. Y es comprensible que así sea. Entonces, es algo a lo que tenemos que abocarnos. Y Sí, pues, me ha sí, pasado es muchas vergonzoso. veces, ¿sí? Y me ha pasado muchas veces que me llegan pacientes por otras causas, por incontinencia, o para preparación de parto, o postparto, y una de las primeras preguntas que le hago es si es que hay dolor. Y muchas me dicen, ¿pero por qué me preguntas? Sí, ¿por qué? Pero sí, a veces, como que... Y cuando les empiezo a explicar, como que me empiezan a abrir así los ojos y me dicen, chuta, jamás se me hubiera pasado por la cabeza que esto era manejable con kine, por un lado, y jamás se lo he contado a nadie. Me la banco, mi pareja no sabe. Y es así como... Sí. Es súper triste en algunos casos. Y es maravilloso cuando se resuelve. Y se resuelve muchas veces muy rápidamente. Interesante. Hay un dato Dale. que es súper relevante desde la incontinencia. El 70% de las mujeres, o sea, 7 de cada 10 mujeres, vamos a tener algún tema de incontinencia en algún momento de la vida. Y el 70% de esos casos se resuelven solo con kine. Oh, qué maravilla. Es Y alentador también. es súper efectivo, es súper alentador, y de hecho esa estadística es la que a mí me motivó a trabajar en esto. Pero dijo, ¿cómo va a ser que las mujeres van a andar por la calle haciéndose pipí si yo haciéndoles ejercicio les puedo ayudar? Enseñándoles a conocerse. Entonces, y ahí hay tres tips que para mí son súper importantes con respecto a la salud y a los buenos hábitos de miccionales, en el fondo, para hacer pipí. Lo primero, súper importante y fundamental, me siento en el baño que sea, siempre bien sentada. Es más peligroso hacer pipí colgando que sentarme en un baño que yo no sé si está tan limpio. Yo nunca me contagio de un baño que no está tan limpio, pero sí me puede dar una infección urinaria porque mi vejiga no se vació correctamente porque no me senté. Pues si no me siento, mis glúteos, mi abdomen no se relajan, entonces no puedo hacer pipí. Entonces, siempre bien sentadas. Y si todas nos sentamos, el baño permanece limpio. El baño está sucio porque hacemos pipí colgando. Si todas nos sentamos, el baño está limpio. Entonces, chiquillas, a sentarse. 1. 2, el pipí no se empuja, nunca. El pipí se deja salir. Y ahí es súper importante porque muchas siempre estamos apuradas y no apuraditas corriendo, es que no salió todo, es que si siento que me queda pipí adentro, señal de alerta, tengo que consultar urólogo, ginecólogo, kine, al tiro. Mi vejiga debe vaciarse correctamente solita. Y 3, hago pipí en cuanto vienen las ganas. No me aguanto. Esto lo complicamos. 3 básicos. Oye, 3 básicos. tremendos básicos, Cristel, y que me hacen reflexionar de mis no hábitos, porque, y esto es por desconocimiento, que uno del mismo tema de sentarse en el espacio te lleva a la reflexión, y también vemos cómo por desconocimiento propiciamos que nuestro suelo pélvico esté más desprovisto, sumado a algo que es natural, que es el cambio hormonal. Entonces, qué importantes son los hábitos. Por lo mismo, tú mencionabas, para ti estos serían los 3 hábitos de oro que deberíamos tener como para proteger y evitar la pérdida
o problemas futuros más importantes, más allá de los ejercicios como Kegel? ¿Tú crees que estos son los 3 hábitos más importantes? Sí. ¿Quisieras indagar un poco Cuidado. más en eso? Hay mucho cuidado con los ejercicios de Kegel, porque los ejercicios de Kegel efectivamente pueden ayudarme a fortalecer, pero recuerden que no todo es fuerza. Entonces, primero tengo que evaluar, que tengo que saber si estoy controlando. El 50% de las mujeres no sabe contraer su suelo pélvico. Unas 25% sencillamente no sabe, y tú les dices contrae y no saben qué hacer y no hacen nada. Y el otro 25%, en vez de contraer, empuja. Entonces, se pueden sentar a seguir el video que les está explicando, o el audio que les está explicando cómo hacer los ejercicios, pero no tienen idea si los están haciendo bien o no. Entonces ahí, chiquillas, súper importante, evaluación, evaluación, evaluación. Siempre evaluación por un profesional que esté certificado en el tema. Eso Sí, es mira, lo más importante. Y con respecto a la perimenopausia, las guías acaban de cambiar, se acaba de desmentir todo lo que nos venían contando hace 25 años sobre los estrógenos. Los estrógenos son un componente protector, entonces es fundamental que consultemos pronto en la perimenopausia por el uso de estrógenos. Aquí un dato extra que yo siempre me río: los estrógenos más usados son los estrógenos de yegua. ¿verdad? Sí, eso es cierto, sí, sí. Entonces, Lo de que tú verdad, nos pueden mencionas, decir yegua y nosotros decimos, sí, los estrógenos por lo menos. y es importante lo que mencionas porque ese es un tema que genera mucho, también tremendo desconocimiento, principalmente en mujeres que a lo mejor ya están mucho más cercanas al proceso de menopausia propiamente tal, y hay una ventana que se llama la ventana de oportunidad, en donde estos estrógenos, que son en microdosis, realmente generan un efecto. Y entonces por eso es tan importante consultar prontamente si somos o no candidatas a un tratamiento, a incorporar estos estrógenos, porque al final no es lo externo, estamos cuidando mucho lo interno, lo cardiovascular, los huesos, los cartílagos, nuestra musculatura también diafragmática, todo lo que está funcionando desde el estrógeno. Entonces eso es tremendamente importante. Y lo otro que tú mencionabas de esos ejercicios, yo en la mañana coloqué como un post, pero también colocando esa salvedad que no todos los ejercicios son para todas las mujeres, y además ahora hay que sumar que no todo es fuerza, entonces es necesario consultar. Y por lo mismo, veamos si tenemos consultas. ¿Tienes alguna pregunta? Hay una que nos dice, yo hacía esas 3 cosas y además parto de post-forceps. Hice kine, pero seguí con los problemas. Ahora estoy con láser porque el ginecólogo dice que tengo daño severo. Ya. El láser acompañado de kine funciona, tiene buena evidencia, siempre acompañado de kine. La evidencia del láser es con kine, no es por sí solo. En el fondo el láser lo que me ayuda es a mejorar la calidad del colágeno de las estructuras pélvicas. Y en el fondo yo ahí aprovecho a entrar con los ejercicios para mejorar la condición del músculo. Entonces, en el fondo es importante seguir y volver a consultar con tu kine. Tal vez tenemos que acomodar las pautas que estemos usando. Yo permanentemente estoy estudiando, y yo sé que mis colegas también. Aquí nosotros somos varias, somos como 8 especialistas en suelo pélvico. Entonces hay veces que la estrategia de una no funciona tan bien para un caso determinado, pero tal vez la estrategia de otra sí. Y todo, porque todos trabajamos distinto. Así es. Sí, dentro de eso voy a contar una infidencia. Mi suegra, bueno, ella ya tiene harto añito, ella le pasó algo similar acá a la que nos escribió, y ella en Valdivia le colocan Botox. Es que son cosas distintas y son para cosas distintas. Porque dentro de las disfunciones que tenemos en suelo pélvico, hay una disfunción que es de la vejiga y que es la vejiga hiperactiva. ¿Ya? Y para la vejiga hiperactiva se usa el Botox.
La vejiga hiperactiva se produce por distintas causas, pero la principal manifestación que tiene es que el deseo de orinar viene de 0 a 100 en un segundo. O sea, no es que yo me haya estado aguantando y por eso de repente me vienen las ganas locas. No, es yo no tengo deseo y ahora me tengo que ir, chiquillas, me voy porque esa es una urgencia. Lo otro es el mal hábito de posponer. Pero la urgencia real es la que no me da ni un aviso. Uno, y esa es la que vemos en los niños que se hacen pipí cuando están jugando. No es que no hayan pescado las ganas, es que el aviso viene tan de golpe que no alcanzan a reaccionar. Lo mismo en la noche. El niño no es que duerma muy pesado y por eso no se despierta. Es que no se despierta porque tiene una vejiga hiperactiva que no le da tiempo. Y como nuestro sistema nervioso sabe que dormir es más importante, los deja dormir. Entonces, hay muchas cosas ahí. ¿Viste? Otra pregunta tiene que ver con el tema respiratorio y con la postura. Uh-huh. ¿Qué tanto afecta una postura incorrecta y una respiración oral? Por ejemplo, en el piso o en el suelo pélvico. Y por ende, ¿qué sucede si la persona mejora su postura y cambia su modo a un modo respiratorio nasal? Ahí abrimos otro mundo. Ahí sería para que hagamos otro live, porque es un tema maravilloso que efectivamente también, eso sí que es nuevo. O sea, si es que la terapia de suelo pélvico tiene 30 o 40 años, el tema de la corrección muscular de la respiración bucal tiene 5. También hace como 40 que empezó el Dr. Mew con el mewing y eso, pero que está de verdad tomando forma es muy, muy reciente. Y efectivamente, el cambio de un del patrón respiratorio corrige muchas cosas. El punto es que lograr en un adulto cambiar el patrón respiratorio es un trabajo de mucha conciencia. Entonces tiene que ser acompañado de un equipo completo. Entonces, desde lo muscular, desde lo fonoaudiológico, desde el suelo pélvico, también desde lo hormonal, porque en el fondo, si solo queremos hacerlo desde la lengua, va a ser muy difícil. Porque en el fondo la respiración bucal, parte importante, es un problema de lengua. Puede ser por falta de fuerza, puede ser por frenillo corto, puede ser por malposición. De hecho, hay una correlación, imagínense esto, entre el pie plano y la respiración bucal. Y no se sabe cuál es primero. Es como el huevo o la gallina. ¿El niño respira por la boca porque tiene el pie plano? ¿O tiene el pie plano porque respira por la boca? Porque cambia la postura de toda la torre y se me derrumba la torre. Entonces, claramente, si yo armo la torre, va a mejorar muchas cosas porque somos un solo tejido. La fascia, que es esta tela blanquita que habitualmente le sacamos a la carne, es la que le da forma a nuestro cuerpo. Esa fascia está interconectada completa, desde el ¿cómo se llama? El poro donde crece el pelo, el capilar. Folículo. El folículo, gracias. Desde el folículo capilar hasta la punta del pie del dedo gordo. Entonces, toda esa fascia es una sola, es un gran chaleco. Yo la tiro, es como una blusa, yo la tiro de acá y reacciona completa. Con la fascia pasa lo mismo. Entonces, obvio que si yo corrijo mi postura, cierro la boca, respiro por la nariz, mi diafragma cambia y cuidado que hay respiración nasal abdominal, porque si yo respiro con el pecho tampoco me sirve. No, porque no es lo mismo que entonces es un mundo, pero efectivamente la respiración bucal está muy relacionada a una debilidad del suelo pélvico porque está relacionada a una debilidad de toda la cara anterior, por lo tanto mis abdominales van a estar durmiendo el sueño lo justo, mi diafragma no va a tener ninguna forma, entonces mi suelo pélvico va a tener una batalla que no tiene por dónde ganar. Sí, no, esto es para que conversemos otro día porque es muy profundo. Es una locura. Y ahí entramos al tema de la masticación, cómo la masticación nos generan desde arrugas hasta problemas a nivel de postura y por ende todo. Entonces sí, lo que como tips, aun cuando tengamos tendencia a la respiración oral,
tengamos la conciencia que nuestra lengua esté apoyada en el paladar. Ya si podemos tener esa conciencia, ya durante el día ya estamos haciendo por lo menos un pequeño cambio, porque al tener esa posición ya voy a generar en este engranaje enorme, voy a generar pequeñas modificaciones. Así que la invitación igual hay tener la lengua siempre pegada en el paladar. ¿Hay otra pregunta, Andreita? ¿Tienes alguna anotada? No hay más preguntas. Quedó todo clarísimo. Maravilloso. Creo que lo más importante es consultar, chiquillas. Lo más importante es consultar, no se queden con las dudas. Se pueden comunicar con nosotros a través de los Instagram. Busquen un kinesiólogo, una kinesióloga especialista en suelo pélvico en la zona donde estén y consulten con su ginecólogo, con su urólogo, con el proctólogo de cabecera también, que es súper importante, con la matrona. Lo importante es que no lo dejemos pasar. Entre antes nos ocupamos de nuestro suelo pélvico, mejor proyección tenemos para la adultez mayor. Y el tema de las hormonas, igual es importante mencionar que si bien tenemos esta ventana que es óptima en las mujeres que ya pasaron su menopausia y que dicen, pucha, no, yo tengo 60 años y nunca me dieron hormonas, ya estoy tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde. La menopausia es el único desbalance hormonal que antes nos decían, ¿es normal? Cualquier desbalance hormonal se maneja. Falla de insulina se suplementa, tiroideo se suplementa, suprarrenal pero resulta que no, la menopausia es normal. A los hombres se les baja la testosterona y van corriendo a que les den la testosterona, pero para las mujeres no. Entonces, ojo ahí, no es normal, o sea, sí, es normal que nos suceda, pero debe tratarse como cualquier otro desbalance hormonal. Y nunca es tarde. La respuesta puede que no sea tan óptima, sin embargo, el óptimo es enemigo del bueno. Siempre me va a ayudar. Y si es que no puedo tomar el estrógeno para todo el cuerpo, el gel o el spray que se pone en el brazo, puedo usar el estrógeno vaginal que me mejora mucho y me ayuda mucho con los síntomas vaginales. Sí, eso está súper que lo menciones porque hay que ir cambiando el switch. Querida, personalmente me llevo mucha información a reflexión, ya. Yo creo que tenemos que conversar nuevamente esa pandita con sí. Cristel, sí, porque es una mujer maravillosa, aparte todo lo que sabes es impresionante. Consulta, no haces asesorías, bueno, quisiéramos preguntarte dónde te encuentran a ti acá en Osorno, pero también si es que también atiendes online. Porque a veces uno, si bien yo sé que esto tiene que ser manual y todo, pero otras veces hay otras necesidades, ¿ya? Ay, alguien escribió algo, Andreita, y si puedes leer. Dice que dejó de ir al gimnasio porque cada ejercicio le daba sensación de hacer que se hacía pipí. Hay que fortalecer el suelo pélvico para que pueda y volver al gimnasio. El entrenamiento de fuerza es fundamental después de los 45 años. Fundamental, porque si no nuestros huesitos se convierten en esta esponjita verde donde ponen los ramos de las flores. ¿Se acuerdan de esta esponjita? Que como que así se ponen nuestros huesos si es que no hacemos ejercicio de fuerza, chiquillas. Entonces, fundamental consultar, entrenar ese suelo pélvico y resolverlo. Se puede resolver. Y si es que efectivamente tuve un tremendo daño y no hay solución quirúrgica o no hay, puedo encontrar una práctica deportiva que se adapte a lo que yo necesito. Lo importante es no dejar de hacerlo. Acá en Osorno, chiquillas, yo estoy en Clínica Alemana de Osorno, en Alemana Activa, que es el servicio de rehabilitación. Y online también atiendo para hacer asesorías y a través de las terapias complementarias. Yo no hago intervención de suelo pélvico, kinésica de suelo pélvico online. Nunca llegué a desarrollar un sistema. Tengo colegas que sí lo hacen y en Chile estamos súper diseminadas, somos muchas y muchos, entonces de verdad que les puedo ayudar a encontrar a alguien en la localidad en que estén, si es que no están acá en Osorno,
y asesorarlas en una primera etapa. Encantada. Así que a ¿Listo? través del Club Pijama Seco se comunican conmigo. Ningún problema. Club Pijama Seco es una iniciativa kinésica de piso pélvico más enfocada en los niños. Sin embargo, mi perfil público y a través de él me pueden contactar. Te quería hacer una pregunta como para la última, quizás que me nace de lo que menciona ahí en el comentario, para que las mujeres sepamos aproximadamente cuántas sesiones son las que, me imagino que es variable, dependen de muchos factores, pero tú con 2 años de experiencia, tú pudieras dar un aproximado de cuántas sesiones son las que una mujer pudiese ya estar como preparada para poder ir al gimnasio nuevamente quizás, o empezar una vida mucho más... El sistema que yo aplico es un enfoque belga y yo atiendo a mis pacientes al principio 2 veces al mes y luego 1 vez al mes, porque esto es tarea para la casa. En general, a los 3 meses ya notamos una diferencia y en 6 meses estamos ok. O sea, con 6 sesiones iniciales estamos ok. Hay algunos casos específicos que necesitan más. Hay casos específicos con los que yo he llegado a hacer 14, 18. Habitualmente son los casos de pacientes que tienen dolor, que han tenido daños más importantes a lo largo de su vida o que tienen diagnósticos como concomitantes, varios diagnósticos al mismo tiempo. Entonces, ahí puede variar, pero el grueso son 6 a 8 sesiones que van a lo largo de 1 año. A mí en general me gusta acompañarlas al menos 1 año. Luego de eso, la recomendación es siempre un control anual, pero a mí me gusta acompañarlas al menos 1 año porque de esa forma he visto que se genera el hábito y que ya no lo abandonan porque ven el resultado y se dan cuenta que en verdad es cortito y depende de cada una. Maravilloso. Andreita. Yo me quedó todo clarísimo, muchas cosas que fui entendiendo porque a todos nos ha pasado. Y claro, uno normaliza todo. Así que, Cristel, te doy las gracias, de verdad, por tu tiempo, por tu conocimiento, tu experiencia y por hacernos llegar a toda esta hermosa sabiduría, porque la verdad que es normal que normalizamos. Yo desde chica siempre he escuchado así como que alguien nos tornó, ¿te hiciste? Y lo tienes a reír. O de la risa, con la risa, ¿sí? Y eso es terrible, es que no me quiero ni reír, o peor, no toman agua porque tienen problemas de escape. Y eso es un arma de doble filo, porque cuando yo no tomo agua, mi pipí se vuelve más concentrado, y un pipí más concentrado me irrita la vejiga y tengo más riesgo de escape. Entonces, tomémonos el tiempo. Ojo, aquí hay un dato duro que es súper interesante. Nos demoramos menos de 30 segundos en hacer pipí. Menos de 30 segundos. Entonces, chiquillas, tomémonos el tiempo. Son 6 pipís al día, 8 cuando mucho. La que haga más de 8 pipí en el día, ojo. Ojo ahí, consulte, porque eso puede ser una vejiga hiperactiva. Vamos a empezar a contar. Y en la noche también. Nadie debiera hacer pipí de noche. Nadie debiera despertarse de noche a hacer pipí porque tenemos una hormona que hace dormir nuestros riñones. Menores de 65 años no deberíamos despertarnos de noche. Eso es súper, súper importante. Porque interfiere el sueño, aumenta el riesgo de caídas en los adultos mayores. Se acepta un despertar sobre los 65 años. Más que eso, no debiese suceder. Y ahí hay un montón de estrategias que se pueden aplicar. Perfecto. Maravillosa, Cristel. Estamos realmente agradecidas. Voy a invitar, encantada. Porque, verdad que, y ojalá esto lo escuchen muchas personas, por favor, las que están acá, compártanlo. Ya de que nos vean a nosotros, es información valiosa que están recibiendo una especialidad, de una profesional de años en esta área, y que de verdad que estas cosas hacen los cambios en el bienestar. Nos quedarnos tiempo de escuchar igual a las personas que saben, porque también salimos de la ignorancia y dejamos de cometer errores que afectan de vida. Así que muchas gracias, Cristel. Solo gratitud. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar aquí.
agradecidísimas. Sí, así que nos despedimos por hoy día. Que tengan toda una buena noche, que descansen. Acuérdense de tomar harta agua y no hacer pipí a medianoche. Muy bien. No levantarse. No. Y bien Y sentados, hacer por favor. sentado. Sí, Sí, eso es lo más importante. Bien Bien sentada, sentados. por favor. le voy a llegar a decir a mi mamá. Bien sentada. Sí. Y Súper sin importante. forzar. Y sin forzar. Y sin forzar. Fuerza. Sí, por eso hay que poner ojo. Dorina. Muchas Muchas gracias. gracias. Nos vemos en Con todo gusto, chiquilla. Y nos vemos, te invitamos a escucharnos igual Cristo del Mar Star con Muchas Javiera gracias. Marambio, médico, y ella vamos a hablar de sexualidad porque esa es su área. Entonces vamos a estar Maravilloso. hablando de sexo. Es muy entretenido e interesante igual. Qué lindo. Sí. Súper. Un abrazo y Igual nos para vemos ustedes. una Nos vemos para la bien. próxima. Cuídense. Chao. 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 Chao.